parte jurídica y en todo lo que sea de refuerzo para que estos informes tengan el objetivo trazado. Recordemos que los informes de gestión son los que muestran realmente la calidad de nuestro trabajo en los conjuntos residenciales. Y el informe de gestión es el que entra o a reafirmar nuestra gestión o a desvirtuar cuando a veces recibimos como esa mala atmósfera por parte de nuestros residentes en nuestros conjuntos residenciales. Los dejo con la doctora Marta Isabel López. Ella hace parte del grupo de Visión Legal. A través de Visión Legal se ha logrado toda esta plataforma a través de la cual estamos llegando con las conferencias a todos los actores de la propiedad horizontal. Doctora Marta López, muchísimas gracias, bienvenida. Y la dejo para su saludo y para posterior presentación del doctor Acevedo, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, espero que todos se encuentren bien, que este sea un fin de semana para los que son padres lleno de retos, que sea mañana un día de acogida familiar, que aquellos se puedan compartir con sus papás, disfruten de esos momentos con ellos, que aprendamos a convivir en familia y a sacar adelante nuestros valores y cultivar cada día nuestros principios. El tema que hoy nos acompaña es el tema de los informes de gestión. ¿Cuál es la importancia de un informe de gestión? Un informe de gestión es importante porque se demuestra paso a paso cuál es la responsabilidad con que asumió la gestión el administrador dentro de la vigencia de su mandato y el desarrollo de las actividades que están consagradas en el artículo 51 de la Ley 75 del 2001 y los reglamentos de propiedad horizontal de los conjuntos residenciales, edificios, unidades residenciales, centros comerciales, edificios de oficinas, consultorios, todo el tipo de propiedad horizontal que pueda llegar a existir, parcelaciones, villas, todo lo que se haya concebido desde su constitución como una propiedad horizontal. Es importante porque cuando usted como administrador presenta su informe de gestión, el informe de gestión deja ver cuáles fueron los puntos más importantes a desarrollar durante dicha vigencia. Y adicional a eso, el consejo que está saliendo le da la oportunidad de conocer al consejo que está entrando qué puntos de los que ya están pactados, de los que ya están autorizados, se pueden dar a conocer, qué actividades quedan pendientes, qué actividades se pudieron agotar, qué aprobaciones tuvieron lugar durante el desempeño del tiempo del desarrollo de la gestión de esa administración. Cuando hablamos de administración, no solamente estamos hablando del administrador, también estamos hablando del consejo de administración. Entonces es la oportunidad para dejarla saber a la gente, mire, hasta aquí llegamos nosotros y a partir de aquí en adelante lo que queda pendiente es esto, nuestras recomendaciones son estos y los proyectos que hacen falta en la copropiedad para que haya un mejor proceso de trabajo son estos, las inversiones que la copropiedad requiere son estos, y ya sobre ese tema, más a profundidad, entrará a presentarles a consideración una propuesta de cuáles deben ser los lineamientos para presentar el informe de gestión de administración, el doctor Carlos Acevedo, y en la medida en que vayamos avanzando y encontremos mayores oportunidades de mejora, nosotras, Marcela González y Marta López, iremos haciendo algunas apreciaciones, iremos haciendo algunas recomendaciones adicionales, iremos presentando a ustedes y considerando a ustedes otras informaciones que ustedes pueden incluir y que ustedes pueden tener en cuenta para hoy. Doctor Carlos Acevedo, feliz tarde. Es suyo el micrófono, la presentación, los participantes, y esperamos que así como nos ha acompañado en todas las demás conferencias, esta sea igual de enriquecedora y que todos logremos aprender y salir adelante en esta ardua gestión que significa la propiedad horizontal. Doctor Acevedo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la puntualidad y por el compromiso que han demostrado en participar activamente en los eventos organizados por Visión Legal, por Marcela González y Marta Isabel López, a quien le doy una felicitación muy grande por permitir estos espacios que son enriquecedores para el ejercicio y la labor de los administradores y miembros del Consejo de Administración
de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Mi presentación, pues, mi nombre es Carlos Alberto Acevedo Santos, soy contador público, abogado, especialista en alta gerencia de la UIS, candidato en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en el sector de la propiedad horizontal. He decidido hacer esta capacitación para mostrar las debilidades y las fortalezas que se deben tener en cuenta al rendir un informe, para que esas debilidades se me conviertan en una oportunidad de hacer un informe de acuerdo a lo establecido en la Ley 675 y demás normas concordantes. Este informe de gestión del administrador lo he enfocado también teniendo en cuenta los aspectos que deben tener en cuenta a raíz de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, entramos en materia y mucha atención, no se preocupen por las diapositivas que les haremos llegar a cada uno de los correos, y si no es posible, pues a través de la doctora Marta López o Marcela González, ellas contactarán este material. La realidad hoy en día es que el administrador está enfrentado a muchos temas, leyes, resoluciones, decretos, para hacer su informe de gestión. Y esto le ha generado a los administradores de propiedad horizontal que no saben cómo empezar a realizar un informe. Y cuando lo hacen, y el momento de verdad, que es la Asamblea General de Propietarios, pues observamos un administrador golpeado, un administrador maltratado por los propietarios o residentes, por de pronto en muchas oportunidades no saber abordar los temas o no profundizarlos o no sustentarlos en debida forma. Aquí es un engranaje que se tiene que hacer, una sincronización que se tiene que hacer entre el informe del Consejo de Administración, el informe del administrador como representante legal y el equipo de profesionales en la parte contable y financiera y presupuestal, quienes son el contador y el revisor fiscal. Este equipo tiene que estar pendiente del desarrollo del informe de gestión que va a rendir el administrador para orientarlo y para que toque los temas de acuerdo a lo establecido en la Ley 675 que debe contener un informe de gestión. También, para entrar en profundidad, tenemos que mirar cuál es la realidad del sector de la propiedad horizontal. Y pues esto no nos escapa a decirles a todos los presentes que estamos viviendo una época del administrador paracaídas. Ese administrador paracaídas es aquel que sin formación y sin experiencia está ocupando los cargos del representante legal en las propiedades horizontales, viéndolas sometidas en muchos casos a riesgos al desarrollar su labor como administrador. Tenemos administradores sin experiencia, pero los que están aquí en esta conferencia y los que han participado en las organizadas por Visión Legal con Marcela González y Marta Isabel López, pues ya ellos tienen la experiencia, entonces son administradores con experiencia. A lo que me estoy refiriendo en este caso son administradores que no están colocando de su parte para capacitarse, que no están profundizando en los temas y que no están obteniendo las habilidades y destrezas necesarias para manejar con éxito lo que es la rendición de cuentas que se tiene que hacer ante la Asamblea General. Se está presentando una alta rotación en los cargos de los administradores y aparece el famoso administrador comodín, que es en muchas oportunidades impuesto por los consejos de administración y es un comodín que se acomoda de acuerdo a cómo juegue cada uno de los consejos de administración. Encontramos una situación económica en cuanto al reconocimiento de los honorarios. Están bajos en el mercado y eso implica pues que las personas no cuenten con la capacitación adecuada para brindar un servicio de calidad y con los conocimientos necesarios. Al interior de las propiedades horizontales estamos viendo
que hay problemas de convivencia y se han generado porque la convivencia tiene que ver mucho con vivir en comunidad, y al vivir en comunidad se presenta una serie de personas que viven bajo ciertas reglas y que esas personas tenemos que hacerle un proceso educativo, un proceso de darles a conocer el reglamento interno para que ellas entiendan los Doctora derechos, las Acevedo, obligaciones. ¿Sí? ¿me vuelve a compartir la presentación, por favor? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Sí. Bueno, espera un momentico. Ahí. Perfecto, doctora Acevedo. Muchas gracias. Bueno. ¿Les cargó? Por favor, me escriben por el chat si no les carga para revisarlo, porque a mí se me volvió a caer. Continúe, doctor. Ya está. ¿Sí? Ya está presentado. Perfecto. Bueno, ya está presentado, perfecto. Entonces, la realidad al interior de las propiedades horizontales, encontramos el aspecto de la convivencia, donde la convivencia tiene que ver con la comunidad de personas que están ingresando a vivir a los inmuebles, a desarrollar su actividad comercial, si estamos hablando de centros comerciales. Entonces, esas personas deben que vivir bajo ciertas reglas con el fin de mantener un orden y que pues todos nos podamos entender y garantizar una armonía y una paz y convivencia que se requiere. Este proceso tenemos que educar a esos nuevos propietarios que están haciendo su inversión o que están ingresando a vivir en las unidades residenciales. Tenemos que darles a conocer y tener una charla con ellos donde el administrador les diga los aspectos que se deben tener en cuenta, cuáles son las reglas, cuáles son los horarios, cuáles son las zonas comunes y cómo las pueden disfrutar. Con esto la persona entiende lo que ha comprado, lo que ha adquirido y se somete a esas reglas que están establecidas en el reglamento interno de propiedad horizontal. Se ha observado también problemas en la comunicación. Hay muchos administradores que este momento no lo aprovecharon y no lo van a aprovechar para aprender a manejar lo que son las tecnologías blandas y tienen que entrar a fortalecer esos aspectos en la parte del manejo de sistemas, en el manejo de los computadores y de las tecnologías blandas para enviar las comunicaciones a través de correos electrónicos, para enviar las informaciones a través de WhatsApp o de otros medios alternativos o páginas Facebook para que se le den a conocer a los propietarios cada uno de los comunicados que la administración semanalmente emite para darles a conocer las nuevas normas, los nuevos reglamentos y las nuevas situaciones que están acaeciendo en la propiedad horizontal. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Estamos observando copropiedades que los estamos convirtiendo en campos de guerra. Asambleas, reuniones de consejo, donde son campos de guerra, donde las peleas se me están presentando entre el administrador con los propietarios o residentes, entre los propietarios con propietarios o entre el administrador con el contador o el revisor fiscal. Estas situaciones perjudican notoriamente la buena imagen de la copropiedad y tiene que darse un cambio rotundo en este comportamiento porque esto perjudica la buena marcha y la toma de decisiones que se tiene que hacer en forma oportuna. Si logramos aprender en esta tarde lo que debe contener un informe de gestión, profundizamos los temas que van a tener en estas diapositivas, les garantizo el 100% de éxito en las asambleas próximas a realizarse en esta época de que fueron suspendidas y que muchas copropiedades no las han podido realizar. Al tener esas peleas y esos problemas en las copropiedades, pues nos contratan a los abogados o a los expertos en los temas de propiedad horizontal
para que les diagnostiquemos, para que los asesoremos. Y en este caso, pues en el ejercicio de la profesión como abogado, hemos encontrado propiedades horizontales en unidad de cuidado intensivo. A raíz de todos esos problemas de convivencia, a raíz de esos problemas de falta de comunicación o de no saber transmitir los mensajes a los propietarios, encontramos propiedades horizontales en esas peleas que perjudican la buena marcha. Y el diagnóstico del asesor, pues es que la propiedad horizontal está en cuidado intensivo y requiere atención. Así como cuando un paciente es intervenido en una unidad de cuidado intensivo, requiere la atención de varios expertos. Por lo tanto, el pronóstico es reservado, se le da un tratamiento y se les hacen unas recomendaciones que las propiedades horizontales deben seguir para finiquitar este asunto de los problemas que tienen, porque son problemas de diferente índole. No solamente las peleas que se dan al interior, sino hay problemas en la contratación, problemas de convivencia, problemas de el uso de las zonas comunes y, en fin, todos los pormenores que ustedes a diario viven en sus propiedades que administran. Y aparece la figura del representante legal para que por favor tengan en cuenta estos artículos establecidos en la Ley 675, donde en el artículo 4 de dicha ley empieza lo que es el proceso de escritura de constitución por parte del constructor inicial, donde los inmuebles van a ser sometidos al régimen de propiedad horizontal. Tenemos el artículo 8, donde está la certificación, donde se debe solicitar la certificación ante el ente encargado en cada municipio para que me dé la representación legal y me otorgue la personería jurídica de la copropiedad que voy a administrar. Y por lo tanto, haga la debida inscripción de la representación legal. En estos momentos, que terminamos en junio 30, el periodo del decreto 579, se deben iniciar los diferentes procesos de orden jurídico para el cobro de la cartera. Entonces, lo más probable es que vayan adelantando la inscripción de la representación legal para aquellos administradores que fueron nombrados recientemente y ganen tiempo en obtener este certificado de representación legal, que es uno de los requisitos para poder iniciar la demanda. En cuanto al artículo 50, me habla de la figura del representante legal como el administrador de los bienes comunes, y el artículo 51, que son las funciones del administrador. En ese orden, tenemos que el representante legal pues tiene 4 funciones importantes y que los que ejercemos esa labor como administradores tenemos que tenerlas muy presentes. Hay una labor de ejecución donde tenemos un presupuesto que nos da la asamblea para ejecutarlo en forma mensual y para rendir cuentas sobre ese informe del presupuesto aprobado en la asamblea. Tenemos otra facultad y otra función que es la de conservación, que consiste en brindar en los mantenimientos preventivos en forma oportuna a los edificios para garantizar la conservación que se requieren y se mantengan en buen estado. Tenemos la facultad de representación para poderle dar al abogado la representación en los procesos que nos representa judicial y extrajudicialmente ante terceros. Y la función y la facultad de recaudo para el cobro y para recibir los ingresos por concepto de expensas comunes o las denominadas cuotas de administración. En ese orden, ya estamos entrando en materia, donde la Ley 675 y en su artículo 51, numeral 4, establece qué debe contener el informe de gestión y a qué se compromete este representante legal de las propiedades horizontales. Durante el año, él tiene que rendir un informe a los propietarios y residentes donde estén las cuentas anuales, el informe de gestión, donde estén todas las actividades que ha realizado durante su periodo de labor,
el proyecto de presupuesto que va a ser sometido a aprobación para la vigencia siguiente, los estados financieros con fecha a 31 de diciembre de un periodo y la respectiva ejecución presupuestal del presupuesto que le acaba de otorgar la Asamblea en ese año que él ejerció como administrador. Estos 5 aspectos es lo que le debe dar cuentas a la Asamblea y es una responsabilidad para que en su informe de gestión incluya esas 5 funciones. ¿Y cómo vamos a empezar con el contenido de ese informe de gestión? Dentro del gran paquete de las cuentas anuales, para yo darle la explicación a la Asamblea, debo tener el estado de situación financiera con todas sus notas y revelaciones, el estado de resultados integral, que son los ingresos y egresos con sus respectivas notas. Estos 2 informes, el estado de situación financiera y el estado de resultados, para un mejor manejo y entendimiento por parte de los usuarios de la información financiera, debe ir acompañado de sus notas y revelaciones. El no hacerlo perjudica el entendimiento y la fácil accesibilidad que deben tener los usuarios de la información para interpretar cada uno de las cifras y cada uno de los componentes que forman parte de esos estados. Entonces, la recomendación es que esos 2 informes vayan con sus notas y sus revelaciones. El otro gran grupo que hay es el presupuesto de la vigencia, que consiste en el informe de ejecución presupuestal. ¿Y cuál es ese informe de ejecución presupuestal? Pues tenemos unos ingresos por concepto de cotas de administración y por lo tanto también unos ingresos y unos egresos presupuestados versus la ejecución real de que esa persona de administración haya tenido que hacer durante su gestión. Con estos informes pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a presentarle a la Asamblea cuál es el proyecto de presupuesto para la vigencia 2020 y para los que ya la hicieron, pues el año entrante será para la vigencia del año 2021. Este proyecto, aquí se cometen muchos fallas en su elaboración, por cuanto no tienen en cuenta los diferentes aspectos que tuvieron para sustentar cada una de las cifras que compone los rubros presupuestales que arman el informe presupuestal. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se tiene la correspondiente sustentación, porque no tienen las cotizaciones de los proveedores para justificar las cifras reportadas, para poder hacer un comparativo y para que los propietarios y residentes que asistan a la Asamblea y sus poderdantes pues puedan tener acceso y puedan tener conocimiento de que esas cifras corresponden a esas cotizaciones. También hay que tener en cuenta para el presupuesto de la vigencia del año siguiente, incluir los nuevos rubros presupuestales de acuerdo a las diferentes normas que van saliendo cada año. El año pasado incluimos dentro del rubro presupuestal el manejo del Habeas Data, que es el manual de políticas. Manejamos también en algunas partes del país el rubro de la certificación de ascensores, que en algunas ciudades pues ya es una obligación anual que se tiene que hacer. Y hay otros municipios que se encuentran en trámite de aprobación de acuerdo por parte del Consejo Municipal. Estos rubros son los que se deben incluir y son de tipo normativo para que lo tengan en cuenta en la elaboración del presupuesto que va a establecer la expensa común o la cuota de administración de acuerdo al coeficiente registrado en la escritura pública. Entonces, con lo anteriormente mencionado, el informe de gestión del administrador, quien es el representante legal,
consiste en hacer un recuento escrito en forma breve de la gestión realizada durante una vigencia. Aquí debe tener en cuenta todas las actividades realizadas por la administración y que causaron impacto. También tener en cuenta las diferentes gestiones realizadas a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel del cobro de la cartera, a nivel de los problemas de convivencia, a nivel de las actividades sociales realizadas en las propiedades horizontales que ellos administran. Una vez teniendo en cuenta la definición del informe de gestión, nos surge la pregunta para muchos administradores que están empezando o para los que ya son veteranos en este asunto. Aquí vamos a dejar planteado el paso a seguir con el fin de facilitarles a los administradores y consejos de administración qué debe contener un informe. Entonces, mucha atención, por favor. La estructura del informe de gestión se encuentra dividido en dos partes. La primera, la evolución del conjunto residencial, los hechos, las gestiones realizadas en los diferentes aspectos como son el jurídico, el económico, el administrativo, de convivencia y de la parte social. Y el segundo bloque es el de la proyección hacia el futuro. Entonces, primera parte, las actividades realizadas, las gestiones, los hechos, los aspectos a mencionar en una asamblea, en los diferentes tópicos que les acabo de mencionar. Y en el segundo bloque, siempre proyectar y siempre dejar claro las diferentes actividades que se tienen que hacer al interior de las propiedades horizontales para mejorar ciertos aspectos. Dejar planteado como el camino a seguir, como la meta a conseguir en el futuro. Dejarlo planteado y dejarlo mencionado y darlo a conocer en esta asamblea. ¿Cómo empezamos para ya la elaboración del informe anual, el que vamos a rendir a la asamblea? Un buen administrador es aquella persona que hace el informe de gestión mensual y que lo rinde en las reuniones de consejo de administración que se hacen en forma mensual. El administrador correcto en su labor siempre llega con un informe escrito donde detalla cada una de las actividades durante el mes que vamos a analizar en los estados financieros, acompañada del registro fotográfico que sustenta y soporta cada una de las erogaciones realizadas y cada uno de las pruebas y de la trazabilidad que hay que dejar en la intervención que hizo en las zonas comunes. También requiere la parte contable y la parte presupuestal. Todo esto en forma conjunta para ir recolectando la información que nos va a permitir elaborar el informe de gestión a rendir en la asamblea. Dentro de esta recolección de datos, para los administradores siempre deben partir cuando inician sus labores en cualquier sitio, centro comercial, urbanización, parcelas, casas, edificios, apartamentos, hacerle un diagnóstico de lo que están recibiendo. Ese diagnóstico es a nivel interno del estado en que le hacen entrega al administrador y con lo que inicia. Y este diagnóstico incluye tener en cuenta la parte de los recursos que le da la misma copropiedad para que maneje el año en que va a ser nombrado. Ese diagnóstico incluye también la cartera, cómo está compuesta, qué procesos jurídicos se encuentran en marcha. ¿Con qué fin? Para que él haga una descripción de la gestión realizada. Esto le permite a él tener el inicio de su gestión
y la finalización de un año de operaciones. Y por eso debemos describir cada uno de los aspectos que se hicieron para darlos a conocer a los asambleístas, acompañada de unas fotos del antes y el después. Esto permite a los asambleístas y asistentes a la asamblea, pues, entender mejor lo que está escrito en el informe y poder interpretar de una mejor manera las cifras que sustentan cada una de las erogaciones, cada uno de los gastos que conforman el estado de resultados, donde están los ingresos y los gastos. En la recolección de datos tenemos que tener el estudio de los aspectos relevantes en la cartera. ¿Cuáles son los clientes que tenemos más representativos y en dónde está ubicada la mayor parte de la cartera? Esto para poder tomar estrategias de recuperación, para poder tomar decisiones en mediciones que se le tienen que hacer al administrador en forma mensual y asumir un compromiso para que se pueda recuperar de una mejor manera esa cartera. Aquí forma parte importante los abogados encargados del cobro jurídico, porque el informe de cartera siempre debe ir acompañado del informe jurídico en forma escrita por parte del abogado encargado de los procesos de cobro jurídico de los diferentes propietarios que se encuentran en mora. En el informe tengan en cuenta pedir contablemente las indemnizaciones, el dato de las indemnizaciones en que fue afectado el seguro de áreas comunes, las diferentes reclamaciones que se encuentran en trámite o que fueron ya entregadas a la administración como indemnización para que se incluyan dentro del informe. Y la proyección al futuro de las cuotas extras. Aquí, ¿qué significa este punto de la proyección al futuro de las cuotas extras? Al momento de proyectar el futuro, nosotros tenemos que decirles a los asambleístas, si ustedes no intervienen tal área dentro del mantenimiento general o disminuyen un rubro que es importante para el mantenimiento preventivo de determinada área, lo más probable es que van a terminar con la fijación de cuotas extras. Entonces, ahí es el momento de cuando hace el informe de decirles a los propietarios de cómo se está conformando el presupuesto y en la proyección al futuro mirar si hay necesidad de pedir alguna cuota extra o si viene alguna cuota extra en camino porque se requiere pintar. También acompañar este informe de unas conclusiones y recomendaciones para que los administradores, como conocen el día a día en el ejercicio de esta labor, pues hagan las conclusiones desde su punto de vista profesional y las recomendaciones para el mejoramiento. El informe de gestión y su estructura. En la estructura del informe, que debe dársele al momento de su elaboración, tiene que tener los siguientes puntos. Un aspecto legal, donde determine la parte, los procesos legales que se le adelantan a la copropiedad o los procesos que está adelantando y ante quién está adelantando esos procesos legales. La parte administrativa, cuál ha sido su gestión dentro de la parte administrativa. La ejecución de las cuentas anuales y del presupuesto asignado. El informe contable y financiero, donde están los diferentes estados que en la reunión, en la conferencia pasada los explicamos detenidamente. Están también una parte que deben incluir, fueron los mantenimientos más relevantes y las obras que se hicieron durante la gestión y las conclusiones y recomendaciones con proyección a futuro. Con estos aspectos que son aproximadamente 6 y los que ustedes en su buen ejercicio de su labor deseen incluir, bienvenido. Esta es la estructura y el orden
que le permite desarrollar el paso a paso y que los asambleístas van a recibir la información en cada uno de los tópicos que a ellos les interesa. Entonces, si a mí me gusta la parte de la cartera, pues puedo estar en el rubro de cuando explique la parte de los indicadores contables y financieros, debe incluir una parte dedicada a la recuperación de cartera, a los resultados obtenidos en la cartera. Si a mí me gusta la parte de los mantenimientos, como asambleísta voy a tener acceso en ese informe a recibir la información de los mantenimientos más relevantes, cuál fue su costo y cuáles obras se hicieron en la propiedad horizontal donde yo tengo inversión. Y qué mejor que el mismo... ¿Puedo intervenir un momentito? Doctora Acevedo, Marcela. Sí, quería claro. aprovechar en este punto de la estructura del informe de gestión. Usted tocó hace 8 días algo que hemos venido manejando algunos administradores, al menos aquí en Cali, pero usted tiene la experticia y tiene como la forma correcta, porque usted lo ve desde el punto de vista contable, es incluir dentro de nuestros informes de gestión los índices de gestión de todo esto mismo, pero materializado en una forma estructurada, de forma tal que podamos llegar con estos índices a aterrizar a los propietarios en lo que realmente fue la gestión realizada por nosotros. Usted puede aprovechar en este momentico y de pronto documentarnos, como hoy hay gente que no estuvo la semana pasada, en ese punto de los informes de gestión, lo que es medible, lo que es cuantificable o lo que es cualificable, para que tenga una mayor comprensión, que es una forma como un poco más gráfica de poder llegar a los asambleístas con todo lo que determinan esos valores, porque son cifras, pero igual como nosotros como representantes somos responsables de las cifras, muchas veces nuestros contadores, o de pronto es pedirles a ellos que nos hagan esa parte, pero que usted desde una forma muy técnica, como usted bien lo maneja, nos pueda ilustrar al respecto. Muchas gracias y perdonen la interrupción. No, gracias Marcela por darme ese tip. Y pues uno a veces lo pasa por alto porque como esta gente que nos está escuchando en el día de hoy es tan fiel, me imagino que estuvieron en la pasada también. Y bienvenida a las personas que hacen su primer encuentro con Visión Legal, Marcela González y Marta Isabel López. En los indicadores contables y financieros, como lo decía Marcela, en este rubro y en esta clasificación que se tiene que hacer dentro del informe, deben tener los siguientes indicadores para que ustedes les informen a la asamblea lo siguiente. Usted debe analizar la parte financiera, económica y patrimonial. ¿En qué consiste analizar esos 3 puntos? A nivel financiero, tengo que decirles a los asambleístas mi capacidad de pago. Debo decirles a ellos que cuento con la capacidad suficiente para que con los ingresos que yo recibo de las cuotas de administración puedo pagar oportunamente cada uno de los compromisos que mensualmente adquiero y que mensualmente debo pagarle a los proveedores. Entonces, un aspecto financiero. ¿Cómo lo llevo a la realidad? A través del indicador de liquidez. El indicador de liquidez es confrontar el activo corriente, lo divido en el pasivo corriente. Y ese resultado es el que me dice cómo estoy en proporción a mis deudas. Si tengo la plata suficiente para pagar con la plata que tengo todos mis compromisos dentro del mismo mes. A nivel económico, que es la rentabilidad. La rentabilidad es un indicador que me permite tener esta comparación, el excedente sobre el capital o el patrimonio, el excedente obtenido sobre el capital o el patrimonio, para demostrarles a los asambleístas que usted como administrador y de acuerdo a todas las decisiones que tomó durante todo el año, usted hizo una gestión que le permitió ser más rentable. ¿Cómo lo hizo?
a través de procesos de estudio de actividades que le permitieron minimizar gastos. Que usted hizo un estudio que le permitió lograr ahorros de energía significativos. Se está haciendo más eficiente y eso me ha generado el indicador de rentabilidad un poco más alto. La rentabilidad es buena porque el propietario se siente contento de obtener excedentes, de que la copropiedad está siendo administrada correctamente. A nivel patrimonial, que es el otro aspecto que les dije, él tiene que ver con la solvencia. La solvencia es qué robusto estoy. La plata que tengo me alcanza para pagar lo que tengo y me alcanza para hacer nuevas inversiones. La plata que tengo puedo pagar dentro del mismo mes todos los proveedores y puedo invertir en bienes de capital, en propiedad, planta y equipos. Puedo adquirir en maquinaria que me permita mejorar los procesos internos. Entonces, estos indicadores, lo decía yo en la conferencia pasada, que el contrato de prestación de servicios como administradores deben incluir que ustedes van a ser evaluados con unos indicadores que van a ser previamente acordados entre el Consejo de Administración y la administración y que van a ser previamente comunicados para que usted en un periodo fijado y establecido y de mutuo acuerdo podamos evaluar esos aspectos. No solamente los contables y los financieros, sino nos vamos a abrir otros campos y otros indicadores de gestión. Entonces, esta recomendación se la doy porque desafortunadamente los consejos de administración están evaluando a los administradores en cada una de las propiedades horizontales con indicadores que ellos pueden establecer y que usted no los conoce, con situaciones que no se las dan a conocer y que usted no las puede intervenir porque las desconoce. Por eso el llamado es a que estos contratos incluyan dentro de la cláusula el clausulado de estos contratos una parte que hable de los indicadores de gestión que son medibles, cuantificables y acordados entre las partes para medir el resultado de una gestión. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes no vayan a ser mal evaluados y vayan a perder el puesto sin saber cómo van a ser evaluados. Esa es la recomendación. También analizábamos que administrador que no se le fijen metas, no se le fijen indicadores para medir, pues no estamos haciendo nada. A los administradores hay que medirlos con resultados. Hay que establecerles metas y esas metas, pues en algunos casos se cumplen y si no se cumplen, las razones por las cuales no se cumplieron. Esto se hace dentro de un plan de gestión que tiene indicadores para cada uno de los ítems que le vaya a medir el Consejo de Administración. Nosotros no podemos evaluar como Consejo de Administración a un administrador donde no le decimos cuáles son esos indicadores. Tenemos que establecerlo y por escrito para que nos quede la trazabilidad y el entendimiento de que fue acordado entre las partes. Con esto entramos nosotros a analizar lo siguiente. El informe de gestión con COVID-19. Ojo con esto porque para las personas que no han hecho asambleas, viene lo siguiente. Nosotros tenemos unos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Y qué consiste esto? Son hechos ocurridos después del periodo del cierre contable. Y son aquellos que se producen entre la fecha de corte de los estados financieros y la fecha de autorización. ¿Y quién dan esa fecha de autorización? La da la reunión de Consejo de Administración, donde se establece la forma de la convocatoria y la forma en que se autorizan esos estados financieros. Recordemos que los estados financieros los aprueba únicamente la Asamblea.
pero quien autoriza su publicación y quien autoriza la fecha es el Consejo de Administración. Entonces tenemos fecha de cierre, ejemplo, 31 de diciembre del 2019. Fecha de autorización, el 15 de febrero del 2020. Si el hecho se produjo entre estas dos fechas, es un hecho ocurrido después del periodo en que se informa. Esto para que tengan en cuenta que al momento de que se presente una situación, un hecho como fue lo de la pandemia, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estos tipos de hechos posteriores me van a dar unos hechos que van a causar un efecto en los estados financieros y unos hechos económicos que no tienen ningún efecto en los estados financieros. En mi concepto, debemos hacer lo siguiente. La pandemia a 31 de diciembre, nadie tenía conocimiento. Por lo tanto, la fecha de autorización para aquellas personas que fijaron fecha de asamblea y fue suspendida, nosotros tenemos que hacer en las notas revelatorias a los estados financieros, plantear la situación de la pandemia, porque al momento de la convocatoria que fue suspendida, en ese momento nos enteramos de la situación y nos enteramos de los posibles efectos que se van a ver en el corto y en el largo plazo a raíz de las medidas tomadas no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Esto qué implica? Señores administradores, contadores y revisores fiscales, nosotros tenemos que, en las revelaciones, pronosticar los posibles efectos que me va a causar lo de la pandemia COVID-19. Tenemos que hacer mención de los indicadores, de los hechos y de las circunstancias que nos vamos a ver inmersos durante el desarrollo de este año. Ir pronosticando, ir avisando, ir preparando a los asambleístas ante los hechos que se van a presentar. Porque las condiciones de este año, al momento de compararlas con el otro, si no hemos hecho estas menciones en el informe, pues no van a ser concordantes. Por eso tenemos que revelarlas. Y al momento de revelarlas se hacen las notas que forman parte de los estados financieros, en las que le mencioné que deben ir en el estado de situación financiera y que deben ir en el estado de resultados. Una vez teniendo el informe con los aspectos básicos, tenemos que incluir los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta la norma, la NIC 10 y la sección 32 de las NIF para pymes. Algunas copropiedades son del grupo 3 y de pronto dirán que no les aplica, pero a futuro recordemos que el grupo 3 va a desaparecer y vamos a quedar todos inmersos en el grupo 1 o en el grupo 2. Entonces, vayan preparándose desde ahora para que en estos informes incluyan esos hechos que se hicieron después del periodo sobre el que ya terminamos. Dejen constancias y son hechos sobresalientes que nos van a causar un impacto económico y financiero en muchos de los indicadores en las propiedades horizontales. La conferencia pasada les di los TIC que deben tener en cuenta y los diferentes indicadores para que ustedes de una mejor manera y con el resultado de esos indicadores puedan saber y puedan determinar cómo se encuentra la propiedad horizontal que ustedes administran. Este informe deben darlo a conocer en las notas y las revelaciones. Este informe también debe formar parte de su informe de gestión porque es donde usted le está dando a conocer estos hechos y estas circunstancias a todos los asambleístas para que puedan tomar las mejores decisiones de acuerdo a una proyección que se hace. Esta proyección que se tiene que hacer es por un periodo de un año. Y viene la hipótesis del negocio en marcha, que esta hipótesis del negocio en marcha, la superintendencia
de sociedades y las diferentes superintendencias y las orientaciones que ha emitido el Consejo Técnico de la Contaduría, como fue la más reciente, la número 18, que deben consultar orientación técnica del Consejo, orientación profesional 18 del Consejo Técnico de la Contaduría, y las diferentes informes y cartillas que están sacando las diferentes superintendencias son de vital importancia que se conozcan, porque nosotros tenemos que decirles a los asambleístas, a los propietarios y a los que están presentes en la asamblea, si el negocio, es decir, si la copropiedad es sostenible en el corto y en el largo plazo, o si tenemos que cerrar la copropiedad. Esta hipótesis se hace con una evaluación, y esta evaluación incluye los indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? El flujo de efectivo proyectado. Tengo tanto dinero, proyecto tanto, mínimo 12 meses. Es una proyección que se tiene que hacer en forma conjunta con el contador, el revisor fiscal y la administración, para nosotros incluir en cada uno de los informes el hipótesis del negocio en marcha. Esta hipótesis del negocio en marcha es una responsabilidad de la gerencia. ¿Y quién es el gerente? El representante legal, de evaluar la continuidad de la copropiedad como negocio en marcha. Y la gerencia debe considerar los hechos actuales y proyectarse en el futuro, al menos en los 12 meses siguientes. Lo anterior, a raíz de que la economía nacional se ha visto afectada a nivel de que las condiciones actuales son diferentes a las del año 2019. Hemos visto la disminución de muchos ingresos por parte de personas que están trabajando en la parte laboral. Hemos visto el cierre de empresas. Hemos visto la situación de la parte de las importaciones y de las exportaciones, del precio del petróleo, del precio del dólar y del desempleo. Todo esto lo evaluamos para que no vayan a haber dudas sobre la continuidad de la propiedad horizontal que administramos, sobre las diferentes recomendaciones que tenemos que hacerles a los asambleístas, y qué mejor el momento que en la asamblea, y qué mejor que dentro de nuestro informe de gestión, como profesionales que somos en este arte y como las personas con el conocimiento, la idoneidad, la experiencia y el conocimiento para poderlos orientar. Recuerden, ya para finalizar, el flujo de efectivo dentro de la hipótesis del negocio en marcha. Tenemos que mirar cómo estamos con los pasivos, si los estamos pagando oportunamente o si nos estamos financiando con los proveedores. Mirar si tenemos incumplimiento con los acreedores, si les estamos pagando en forma puntual o nos estamos aprovechando la coyuntura y estamos financiando nuestras operaciones sin pagar oportunamente nuestros compromisos. También tenemos que revisar cómo está la liquidez. Es otro indicador que tenemos que proyectarlo. Flujo de efectivo, el indicador de liquidez y todos los aspectos que les acabé de mencionar. Esto como recomendación profesional para que a futuro no vayan a ser inmersos en algún proceso de responsabilidad por no informar la información de acuerdo a los nuevos estándares que exige este mercado y esta situación económica y financiera que se está dando en el sector. Hasta aquí termina mi exposición y abrimos el panel de preguntas. Espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Doctor Acevedo, muchísimas gracias. Supremamente enriquecedora la conferencia, con un compromiso que adquiero con las personas que ingresaron hoy, que no estuvieron en la de hace 8 días. Yo les voy a mandar las diapositivas de los indicadores de gestión. Y como administradora, o sea, en práctica, en ejercicio de mi función,
considero pertinente, muy pertinente lo que acaba de manifestar el doctor Acevedo con relación a que todos nuestros informes de gestión administrativos, esos informes deben atemperarse a toda la normatividad actual. Los presupuestos, algo que hemos venido reiterando, deben ser aterrizados a la realidad real. ¿Qué quiero decir con eso? Que con este tema de la implementación de todos los protocolos de bioseguridad, y que muy seguramente van a seguir saliendo muchos, son gastos que no estaban presupuestados y que nos hacen tomar conciencia que dentro del presupuesto deben existir las partidas para todas aquellas rubros que han sido normatizados y que muchos de nosotros no hemos ejecutado en ninguna de nuestras ciudades, como son los sistemas de gestión, como tiene que ver con la ley de protección de datos. Ahorita todo lo que trae el COVID nos va a dejar algunos gastos que son de obligatorio cumplimiento. La doctora Marta López sé que tiene unos aportes muy importantes que hacen parte integral de los informes de gestión antes de pasar al panel de preguntas. Doctora Marta, quedamos con usted entonces para luego pasar al panel de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Ay, ¿me están escuchando? Marcela, ¿tú me escuchas? Sí, perfecto. Entonces, en resumen, un informe de gestión, para elaborar un informe de gestión, el administrador debe tener en cuenta las siguientes herramientas. Primero, las actas de consejo de administración. El acta de asamblea del año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque allí van a quedar los encargos, las labores que ustedes van a ejecutar durante la siguiente vigencia o durante la misma vigencia en la que se va a hacer la asamblea. Entonces deben mirar no solamente el acta de asamblea ordinaria, sino las extraordinarias que se hubieran ejecutado con posterioridad y donde se hubieran ejecutado proyectos. Deben tener en cuenta sus... Marta, perdón que la interrumpa, porque lo que usted acaba de decir me da para decirles lo siguiente. Al momento de elaborar en la reunión de consejo, se dejan unos compromisos. Por favor, déjenlos escritos en cada acta mensual para que usted tenga su plan de trabajo mensual a desarrollar, con el fin de que el cliente interno, que es el consejo, reciba a satisfacción cada una de las actividades que le va a dejar en forma mensual. Así como dice la doctora Marta, anual, también aterricen esa parte en la forma mensual con el consejo de administración y los resultados van a ser mejores, va a haber mejor entendimiento. Entonces, tener claro en sus actas de asamblea ordinarias o extraordinarias cuáles fueron las actividades que quedaron para ejecutar durante la vigencia. Y en las actas de consejo, generar un plan de trabajo en el que usted priorice de qué manera esas actividades usted las va a desarrollar durante el tiempo. Dejar evidenciado en sus informes de consejo de administración, todos dirán, pero ¿por qué está hablando de las actas de consejo? Porque si usted mes a mes en la elaboración de sus informes de gestión mensuales es claro, conciso y preciso en la información que suministra, cuando tiene que llegar a elaborar el informe de gestión anual, lo único que usted debe hacer es, aparte de hacer un análisis final de todo el proceso que se agotó, como lo acaba de recomendar el doctor Acevedo, es traer todas las situaciones que se le presentaron y que deben estar y que deben constar en el acta del Consejo de Administración y que deben formar parte de su informe de gestión de la administración. Y también en esas actas de Consejo de Administración y en su informe de gestión a la Asamblea, debe usted entregar información en la cual usted informe a la comunidad qué actividades se agotaron, cuáles están en ejecución y cuáles quedaron pendientes. Mostrarle a la comunidad en qué momento se iniciaron, por qué tardaron en iniciarse, si era por falta de presupuesto o porque la cuota extra no se había recogido o porque no se había presentado la urgencia o la necesidad o porque se agotó, se ve un plan de trabajo diferente. Contarle a la comunidad la verdad de las cosas. Por eso lo que se
está recomendando muchísimo hoy en día es que haya mayor interacción y comunicación entre la administración y la comunidad para que no haya el posible desconocimiento y la mal llamada desinformación en las que los administradores trabajan a diario muchísimo, porque ustedes ofrecen a veces tiempo en las copropiedades y trabajan más de ese tiempo que ustedes están ofreciendo. Entonces es importante que ustedes en informe tras informe, acta tras acta, dejen conciliada y escrita de manera expresa la evidencia de por qué se ejecutó o no se ejecutó determinada actividad. Si las actas de administración del Consejo de Administración no las elaboran ustedes, porque se nombra un presidente y un secretario adicional, por favor, si ustedes no están de acuerdo con algo que esté dentro del acta o consideran que el acta no se ajusta, déjenlo por escrito. Así como en las altas cortes, cuando sale una sentencia, los magistrados de que participan hacen un salvamento de voto. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo con respecto a lo que quede consignado en un acta de consejo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque en el momento en que el Consejo de Administración, si no decide hacer un informe conjunto con el administrador, decida elevar su informe de Consejo de Administración, lo que ellos van a hacer es, de acuerdo con los indicadores de gestión, entregarle un informe a la asamblea de si usted cumplió o usted no cumplió. Y si usted como administrador no ha dejado evidenciada su gestión o que determinada actividad no se pudo ejecutar porque no era el momento para hacerlo, las condiciones climáticas no estaban dadas, la economía de la copropiedad no estaba dada, la cartera no se había recuperado como estaba proyectado, las cuotas extraordinarias no han sido pagas. Entonces, tener el argumento preciso de por qué no se ha podido ejecutar, o en muchas oportunidades. Es un proyecto grande, hay que esperar a que los equipos lleguen de fuera o hay que traerlos y no han podido llegar, tener todo a la mano y demostrar que la actividad está en ejecución y por qué ha tardado tanto en el transcurrir del tiempo y estar informando permanentemente a la comunidad para que la comunidad esté informada. Entonces es importante que ustedes tengan todos sus informes de gestión de todo su proceso de trabajo durante este año para poder plasmarlo en su informe de gestión general, porque es que en el informe de gestión mensual, usted al único al que le está contando el chisme es al Consejo de Administración, es al único al que usted le está diciendo, pero es que vea que yo hice esto, hice esto, hice esto. Recomendación, tanto para sus informes mensuales como para sus informes de asambleas, elaboren un cuadro de relación de ejecución de obras y trabajos y actividades, como se los acabo de proponer el doctor Carlos Acevedo. Al final de su informe escrito, introduzcan esa plantilla en un Excel en el que se demuestra en qué acta de consejo quedó aprobada, en qué fecha se inició, cuál fue el desarrollo, y en las observaciones coloquen todos los pormenores que se pudieron haber presentados para que la gente pueda entender también por qué se demoró más. Y en realidad al final ustedes van a comprender que ese cuadro que los estamos invitando a realizar es el resumen de todo su informe de gestión y hace que para las personas sea más comprensible qué fue lo que desarrolló el administrador en su momento. Y Marta, y para todos los oyentes y Marcela, en la medida que nuestros informes, tanto los mensuales como los anuales de la gestión realizada, tenga una estructura, eso me da un orden. Y al mantener un orden, la gente va a recibir mejor la información de nuestra gestión, ya que en muchos casos, por el desorden en la rendición de los informes y en la repetición que el administrador a veces ocupa el campo de contador, involucra dentro de su informe como si fuera el contador, no. Cada uno tiene sus espacios y por eso es que tenemos que reunirnos las tres personas para mirar los informes de cada uno y no ser repetitivos, sino cada uno dentro de su campo y dentro de su estructura presenta su informe. Adicional a eso, tener en cuenta cuál es la edad de la copropiedad para la que usted está prestando sus servicios. ¿Por qué es importante la edad de la copropiedad?
porque así usted va a saber en qué estado están los mantenimientos y si es momento de hacer intervenciones en virtud de los mantenimientos correctivos. Evidenciar y hacer seguimiento a las bitácoras de mantenimiento de los equipos, zonas y servicios comunes de su copropiedad para poder saber qué gastos se han surtido y qué necesidades tiene la copropiedad. No son los mismos gastos que requiere una copropiedad nueva a una copropiedad que ya lleva construida 10 años. Ya una copropiedad que lleva construida 10 años y de hecho ya algunas a los 4 o 5 años requieren hacer mantenimiento de pintura, requieren hacer mantenimientos de cubiertas. Entonces, tener claro la edad de su copropiedad, tener claro el avance en los mantenimientos preventivos de su comunidad de acuerdo con las bitácoras de mantenimiento para poder tener claras y estructuradas cuáles van a ser las obras y proyectos a ejecutar para el proceso, trayendo las que se encuentren en ejecución y las que se encuentren pendientes por desarrollar para que la comunidad tenga en claro cuál es el horizonte de la copropiedad y hacia dónde va la copropiedad y qué tanto a futuro deba afectar su bolsillo en virtud del presupuesto de la copropiedad y que hay que hacer las inversiones a tiempo, porque si hacemos las inversiones cuando ya el daño es irremediable, entonces el costo va a ser mayor para la copropiedad. Tener en cuenta cuáles son los reglamentos y manuales y procedimientos de su organización. Si su copropiedad tiene un manual de políticas, tiene un manual de gobierno, tiene un manual de NIF, entonces gestar el informe de administración desde esas mismas políticas y argumentar cada paso que usted da dentro de su informe de administración de acuerdo con esos reglamentos, esos manuales y esos procedimientos. Y si se han tomado decisiones acerca de procedimientos a ejecutar que no consten en ninguno de esos 3 elementos, pero que constan dentro de un acta de consejo de administración, entonces sustentarlo en su informe de gestión anual para que las personas sepan por qué se ejecutó la actividad de esa manera. Entonces, y en general, tener en cuenta toda la situación administrativa, el desarrollo de las actividades, el cumplimiento, si hubo mayores gastos, por qué los hubo, si había obras aprobadas, pero hubo un mayor gasto, entonces a qué se debe el mayor gasto, tener a la mano toda la documentación necesaria en lo posible. Usted va a hacer un informe de gestión que va a proyectar por video, aparte de proyectarlo por PowerPoint. Entonces, mostrar toda la documentación pertinente con todos los cuidados legales que se corresponden a la información de datos sensibles para que la gente tenga claro cómo fueron las negociaciones. Dejar en claro cuando se aprobaron las negociaciones en qué acta de consejo de administración consta. Cuando lleguen a su asamblea tengan todas las actas firmadas y tengan todo debidamente organizado. El acta no solamente es el texto de lo que se desarrolló y lo que se hizo, es con todos sus anexos, con sus estados financieros, con su informe, el informe del revisor fiscal si lo hay, las cotizaciones si se presentaron, el cuadro comparativo, en el que usted puede evidenciar que usted como administrador hizo toda su gestión, en el que usted tenga como demostrar en determinado caso que fue que el consejo no lo dejó trabajar, si es que ese es el caso de su copropiedad. Entonces, tener todo ese archivo y esa información general a la mano para ustedes poderlo documentar. Marta, y en para todos, generales, hay una parte que es una recomendación que en la práctica me permite hacérsela a todos los administradores. Estamos en reunión de consejo de administración. Tengamos el acta por tarde al tercer día hábil siguiente a la realización de la reunión del consejo y tengamos un punto que se llame tareas a desarrollar para el mes siguiente. En ese punto dejamos anotado cada uno de los compromisos que yo como administrador acepté cumplir dentro del mes. Y si no lo hago, las razones por las cuales no se pudo dar desarrollo y cumplimiento. Esto me permite tener una sincronización con los miembros del consejo. Y a los consejeros, por favor, en las reuniones del consejo, más de 10 actividades, no vayan a dejar tantas actividades por realizar. Si hacemos 10 actividades
en promedio mensuales en el año son 120 actividades. Pongamos 15, pongamos 5, pero no en la primera reunión dejar 60, 50 actividades porque no las va a cumplir. Vamos poco a poco desarrollándolas y que el administrador las deje registradas en el acta y que se elabore al tercer día hábil siguiente para darlas a conocer a todos los consejos de administración y empezar su plan de trabajo. También ustedes deben informar, muchas veces muchos administradores cuando reciben las copropiedades no les entregan inventarios, no tienen sistemas de información, no tienen directorio de proveedores, no cuentan con el libro de registro de propietarios. Todo eso que ustedes ejecutan en su actividad como administrador durante todo ese periodo de tiempo, ustedes deben dejarlo claro y deben dejarlo por escrito para poder que a ustedes se les reconozca la labor y se logre demostrar esa acción tan importante que desarrollan en las propiedades horizontales. Entrando ya en materia de preguntas y respuestas, estoy cargando el chat en este momento. Tenemos la siguiente. Si en el informe anual se evidencian anomalías y se pasan los errores y no se han hasta el momento presentado un documento de corrección por parte del contador, o sea, no se ha dado respuesta a la petición y van a hacer asamblea, ¿qué se puede hacer? Doctora Acevedo, ese es suyo. Bueno, tengan presente los administradores de dar respuesta en forma oportuna a las diferentes peticiones, porque esto nos permite llegar en una mejor tónica al desarrollo de una asamblea general y para que no vaya a ser suspendida la asamblea por no haberle dado respuesta a cada una de las peticiones. Esas peticiones que se hacen, sería conveniente que antes de la asamblea se hable con la persona que hizo la solicitud para concretar qué es lo que él quiere recibir, porque en muchas oportunidades no nos damos a entender como peticionarios y le respondemos algo totalmente que no le interesa al peticionario o que no satisface lo que él está solicitando. Entonces, en la buena práctica durante el derecho de inspección que se abren las puertas de la administración con todos sus libros y con todos los soportes, pues qué mejor que programar el equipo de trabajo una atención personalizada a cada uno de los propietarios y residentes para dar respuesta en forma personalizada y de pronto con soportes a la mano y no llegar a una asamblea donde no es el escenario para mostrar documentos para allá y para acá. Esto nos permite tener una mejor agilidad de la asamblea y pues los clientes internos van a estar más satisfechos de nuestra gestión. Marcela. Un administrador no. Había una pregunta en el chat de que un consejo de administración cambió la destinación de una cuota de fin específico, una cuota extra de fin específico. Sí. ¿La respondes o la respondo? Respóndala. Ah, bueno. Entonces, las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias es una facultad netamente de la Asamblea General de Propietarios, debidamente reunida y debidamente con el quórum correspondiente para poder tomar la decisión y para que ésta sea válida. Partiendo de esa premisa, asumimos que la decisión de la cuota extraordinaria de fin específico fue tomada en una asamblea y es ella quien en su facultad es la que le corresponde cambiar la destinación de esa cuota de fin específico. Si el consejo llega a cambiar su destinación, está extralimitando en sus funciones y el administrador debe evitar que pase eso por lo mencionado en este momento. El no hacerlo, pues se hace partícipe de esa usurpación de funciones y de contrariar una decisión de una asamblea, quien es la única que está facultada para decidir o no decidir sobre las cuotas de administración, tanto ordinarias como extraordinarias. Doctor, le voy a dar una pregunta porque es que podemos tener puntos de vista diferentes. ¿Usted considera que en propiedad horizontal la gente tiene derecho a ejercer el derecho de inspección o no tienen derecho a revisar las cuentas previo a la asamblea? Para mí,
los propietarios tienen todo el derecho de revisar en qué se están invirtiendo sus recursos. Y yo soy partidario de que se les deben mostrar los documentos. Y si se va a pedir copia, que hagan la solicitud por escrito, con qué fin necesitan la copia, porque hay muchos contratos que tienen protección de confidencialidad y no podemos llegar a violentar esa situación pactada en los contratos. Entonces, con mucho gusto en la oficina de administración, puertas abiertas, miremos la situación. A veces son malas interpretaciones, malas contabilizaciones. Recordemos que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y yo he estado en reuniones y asambleas donde se han cometido errores y uno tiene que ser respetuoso de esas observaciones y asumir el compromiso de hacer los ajustes a que haya lugar si en su momento se cometió alguna falla en la digitación contable que haya causado un efecto y no haya sido detectado por la revisoría fiscal dentro de su proceso de revisión. Y cuando se va a hacer ese proceso de revisión, no se pueden tomar fotos, no se puede grabar, no se pueden escanear documentos en el acto. Usted solamente está allí para usted revisar. Usted puede llevar sus hojas, puede llevar sus cuadernos, puede llevar su lapicero, sus lápices y hacer todas las anotaciones que usted considere pertinente. Hay contratos que tienen cláusula de confidencialidad en el tratamiento de los datos, en la suministración de documentos y en el tema de lo que se conversa con respecto al desarrollo del negocio y a la problemática que se pueda presentar al interior de la comunidad cuando se está ejecutando un contrato. Hay contratos que lo incluyen. Además, recordemos que tienen información sensible de las empresas. A veces los contratos deben anexar cierta información y esa información es sensible de la empresa. Hay manuales de políticas y de gobierno que exigen que se deben presentar los estados financieros de las empresas para saber si cuentan con el potencial económico para poder respaldar la inversión que la copropiedad va a hacer. Por eso se habla de condición de confidencialidad. De hecho, en muchas oportunidades, ya le concedo el uso de la palabra, doctora Acevedo, en muchas oportunidades, cuando un administrador ingresa a una copropiedad, se firma una cláusula de confidencialidad porque es que hay ciertos temas que se tratan dentro de un consejo de administración que requieren de la reserva y el cuidado en el manejo de la información, sobre todo cuando estamos hablando de terceros, cuando estamos dando conceptos o apreciaciones de terceros que no están sobre si se está evaluando una situación en particular. Toda esa información debe ser muy bien manejada porque eso en un momento crítico puede traer consecuencias perjudiciales para la comunidad. Doctora Acevedo, ¿qué iba a decir? Bueno, en los procesos de verificación por parte de los usuarios, en este caso los propietarios, sí es conveniente que si ellos tienen alguna duda que pronto implique un mal uso de los recursos, no esperen a la asamblea. Durante estos 15 días solicite la presencia del equipo de profesionales para aclarar la situación y si se puede aclarar antes, mucho mejor. Porque a veces se lleva la situación a la asamblea, resulta que no hay malos manejos, pero la asamblea le quedó el sinsabor de que existen malos manejos y eso perjudica la imagen de los administradores y de los profesionales que tienen la obligación y la responsabilidad de que las cosas salgan bien. Entonces la invitación es, comuniquémonos, hablemos en forma personal, sin ningún problema, o virtual. Hoy en día con las tecnologías podemos ver los documentos y los podemos aclarar las contabilizaciones que se hacen. Hay una parte que está fallando el Consejo de Administración y es al momento de asumir el cargo, las personas que tengan las medidas de control interno a su mano, pues deben conocerlas y que el control sea suficiente y pertinente. Lo digo en razón a que el ejemplo del token, al momento de hacer las transferencias electrónicas, hay una persona que autoriza la transacción, una persona que sube la transacción, o sea, que monta la transacción, y una persona que autoriza. Intervienen dos personas con dos tokens diferentes. Por favor, que ese token lo maneje
la persona que ejerce la tesorería o la persona que autoriza la transferencia, y el representante legal es el que monte la transferencia. O sea, dos tokens, el administrador que monta la transferencia y el tesorero o la persona que designe el consejo quien autoriza que la transferencia se haga efectiva. En la práctica hemos visto que esos dos tokens son manejados por el representante legal sin garantizar el mecanismo de control interno que deben existir. Listo. Por aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando los consejos de administración no autorizan ejecutar las contrataciones como sistemas de gestión, ley de tratamiento de manual de tratamiento de datos, protocolos de bioseguridad? Pues ustedes, como el problema de allí es que ustedes son los responsables de esa copropiedad, y en caso de que cualquier situación se llegara a presentar, ustedes son los que van a dar la cara y son los que van a responder frente a cualquier circunstancia. Lo que pasa es que yo entiendo que ustedes no pueden hacer las contrataciones porque en el momento de hacer los pagos viene el gran problema que se presenta hoy en día, y es que yo como consejo no aprobé, ese gasto no se lo voy a pagar y ese cheque no se lo voy a girar. Nuestra recomendación es: deje la evidencia en el acta de consejo de administración y circularice, informe y notifique a toda la comunidad para que la comunidad tenga conocimiento de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Doctora Acevedo, ¿tiene alguna otra aporte a la respuesta? Sí, o sea, hay que fijar unos montos que sean de competencia del administrador, porque en la práctica estamos viendo que los administradores tienen que pedir permiso hasta para sacar una fotocopia, y el monto pues no es el adecuado en un presupuesto de más de 100 millones de pesos o de más de 1.000 millones de pesos. Fijemos unos montos donde él tiene una autonomía como representante legal, y que lo que pase de ese valor pues vaya a la reunión del consejo para que vaya con todo el protocolo que se tenga dentro de un manual de contratación que Visión Legal y Marcela González y Marta López son especialistas en el manual de contratación, para que tenga una lista de chequeo y en la reunión de consejo sea aprobada dicha contratación. Pero en esta vida hay que ser prácticos, y los controles no se hacen en controlarle la sacada de una fotocopia cuyo costo pues no lo amerita, ¿sí? Entonces hay que cambiar esa tendencia y mejorar para agilizar la toma de decisiones en el uso de los recursos. ¿Recomienda usted presentar el estado de flujo de efectivo, ya que muchos de los usuarios de la información manejan adecuadamente el concepto de caja? Claro, el flujo de efectivo a raíz de la pandemia cogió la importancia para las entidades del grupo que pertenecen al grupo 3 por norma internacional de información financiera o por norma de información financiera colombiana. En el grupo 3 no es obligatorio este estado de flujo de efectivo, pero a los propietarios le fascina ese estudio, ese estado. ¿Por qué? Porque tiene una relación mensual de la plata que recibí y en qué la invertí y cuál fue el valor de cada uno de los gastos, en qué la gasté. Por eso es muy importante que el estado de flujo de efectivo se estandarice y se incluya dentro de estos estados financieros obligatorios. Para aprobar el presupuesto y para que sea real, se recomienda presentar, en el caso de este año que estamos en el tema de la emergencia sanitaria, se recomienda presentar la ejecución del año 2020, es decir, cómo ha sido el proceso y el manejo del presupuesto del año 2020 para efectos de aprobar el presupuesto de este año. Bueno, como son hechos posteriores, la gente va a decirle al administrador dentro de su informe: bueno, ¿y cuánto se ha gastado en lo de la pandemia? ¿Cuánto ha costado las inversiones realizadas en equipos, en elementos, en dotaciones, en elementos médico-quirúrgicos? ¿Cuánto se ha gastado en las diferentes brigadas que se han hecho de aseo? ¿Cuánto ha costado eso? Yo, como contador y revisor fiscal, recomiendo que los contadores dentro del rubro que manejan contable designen una cuenta que se llame los gastos de la pandemia COVID-19. Y en esa cuenta
vamos a manejar cada una de las erogaciones realizadas desde que se estableció la pandemia hasta finalizar el año, porque en la primera reunión que se haga, si no se hizo, en la primera reunión que se haga este año, deben dar un informe que debe formar parte del informe de gestión en la parte de los aspectos contables y financieros de lo que acabamos de exponer ahorita. Una pregunta. Si no se ha hecho asamblea porque se aplazó por la pandemia, ¿qué debemos hacer ya que la administradora no se manifiesta de ninguna manera? Pues ustedes tienen varias alternativas. La primera es, tienen consejo de administración, acudan al consejo de administración y que el consejo de administración convoque a la asamblea, llame a rendir cuentas al administrador, que cuando se hace un informe de gestión del administrador lo que está haciendo es una rendición de cuentas, y que se haga la convocatoria correspondiente, que el consejo le exija al administrador la convocatoria de la asamblea de acuerdo con los términos dados por el gobierno nacional. Si ustedes tienen revisor fiscal, acudir a donde el revisor fiscal para que el revisor fiscal haga la solicitud correspondiente y se haga el desarrollo de la asamblea en los términos correspondientes. Entonces es acudir a los entes administrativos para que a través de esos órganos de dirección se pueda llevar a cabo la asamblea. Requerir al administrador. Si el administrador no le responde ni al consejo de administración ni al revisor fiscal, entonces es el momento de la comunidad de revisar qué pasa con el administrador. No hay comunicación, está enfermo, entró en COVID, qué situaciones están presentando para poder tomar decisiones. Pero lo que tienen que hacer es requerir a los entes de la organización de dirección, que son el consejo, o de fiscalización, que es el revisor fiscal, para que ellos requieran al administrador y este proceda con la convocatoria de la asamblea. Doctora Acevedo, ¿alguna otra apreciación al respecto? Totalmente claro y comparto su posición. Vale, otra pregunta. Hay que tener en cuenta también lo que sacó en la resolución del no incremento de la cuota en los 2 meses que señala la resolución. Sí, eso dice con respecto a los 3 meses, pero no dice que usted no le pueda luego cobrar el retroactivo de esos 3 meses. Lo que hizo fue aplazarlo. No significa que no se va a cobrar, significa que el incremento se aplazó, no que no se va a generar el cobro. Por eso la norma dice, se aplaza, aplazará. Entonces el verbo rector allí es aplazar. Entonces significa, cuando usted habla de aplazar, es que algo que usted tenía pensado hacer hoy ya no lo va a hacer porque lo va a hacer después. No significa que ya no lo va a hacer. Si usted no lo va a hacer, entonces lo interrumpe, lo cancela, lo cierra, lo termina. Pero si usted habla de aplazar es porque no lo voy a hacer hoy, pero lo voy a ejecutar después. Entonces la norma habla de aplazar, lo que quiere decir que usted lo que dejó de cobrar en el incremento de la cuota de administración por los meses de abril, mayo y junio, lo puede cobrar en julio, agosto y septiembre, o lo puede dividir hasta diciembre para hacer menos onerosa la carga de la cuota de administración. Pero no significa que no se pueda cobrar. Sí la puede cobrar porque lo que el gobierno dice es que se aplaza. Doctora Acevedo, ¿está de acuerdo o tiene otra oposición? Así es, el decreto 579 ha sido claro y la invitación a los administradores y miembros del consejo es que este momento de la pandemia, la mayoría de personas están atravesando problemas de tipo económico y la administración y el consejo tienen que ser receptivos a escuchar las diferentes propuestas y alternativas dentro del marco normativo y sin llegar a perjudicar tampoco las finanzas de la copropiedad. Pero este momento es de solidaridad en esas personas que por X y motivo no pueden cancelar oportunamente y tratar de darles aviso en esta semana para que aprovechen el alivio que está hasta el 30 de junio de 2020, ya que a la fecha no se ha extendido para un mayor plazo, no sabemos qué pase la semana entrante. Entonces la invitación es que administradores esta semana envíen circular diciéndole que el beneficio y el alivio otorgado por el gobierno en el decreto 579, sin mencionar el decreto, es hasta el 30 de junio del 2020, situación que a partir del 1 de julio la situación se rehace, como dijo la doctora Marta, hubo un aplazamiento y se rehacen nuevamente las condiciones.
Favor aclarar qué delitos, los delitos que incurren los consejeros o administradores en cada caso, que suscitan porque hablan de irregularidades el consejo manifiesta o pretende malinformar sobre la gestión hecha por el administrador y eso afecta el buen nombre de la persona y de la gestión ejecutada, el administrador puede iniciar o presentar denuncia por injuria o calumnia contra las personas que hubiesen firmado ese informe al llegar el informe como prueba y hacerlos llamar ante la justicia y la fiscalía. Inicialmente los van a llamar primero a una conciliación. ¿Usted qué otra experiencia ha tenido, doctora Acevedo? Bueno, yo llamo mucho a la reflexión en los juzgamientos que hacen muchas personas de la labor de los administradores y de los consejos de administración. No podemos, por un comentario, denigrar de las personas que en estos momentos le han puesto el pecho a toda una labor, a toda una gestión y a una responsabilidad que en mi caso no lo asumiría porque la labor del consejo es a honorem. En cuanto al administrador, los honorarios son bajos, la responsabilidad es muy grande y ser maltratados como uno lo ha visto en los escenarios que son las asambleas, no hay lugar. Las personas se deben defender y deben ser escuchadas también en sus sustentaciones. No podemos hacer juzgamientos sin permitir a dichas personas conocer los informes que van a rendir a una asamblea y no llevarlos, como dice uno coloquialmente, a mansalva, a un escenario donde no tenemos todos los documentos a la mano para poder sustentar una gestión. Entonces, si hay comentarios de malas gestiones, bienvenida a las auditorías, bienvenida a las personas que quieran verificar libros y verificar la información, pero que los resultados sean confrontados con los responsables y que les den los espacios permitidos para hacer esas sustentaciones y esas aclaraciones a que tienen derecho como Constitución Política, que en su artículo 29 lo contempla, y como la misma Ley 675 también lo establece. Una persona pregunta que si las actas de consejo se deben publicar. No es precisamente que las actas de consejo se deban publicar. Se deben publicar y dar a conocer a la comunidad las decisiones que son de interés general para la comunidad y que deban ser de conocimiento general, porque hay situaciones que son interpersonas. Por eso es que recomiendo no publicar las actas de consejo, porque hay situaciones que pertenecen a particulares y allí estarían ustedes de pronto vulnerando ley de tratamiento de datos por que contengan datos sensibles sobre terceros y sobre información de terceros. Entonces lo que ustedes deben es de informar mes a mes a la comunidad cuáles son las situaciones, cuáles son las aprobaciones y cuál es el desarrollo de cada una de esas aprobaciones. Doctora Acevedo, ¿alguna otra apreciación? Resulta que hay gente que es feliz pidiendo todos los meses copia de las actas del consejo, precisamente porque se les proporcionan sin las debidas advertencias de ley a que haya lugar. Y las personas son felices porque ahí se enteran de los aspectos íntimos de las personas, de situaciones que son propias del resorte de la intimidad, que tiene una protección constitucional, y desconocemos y hacemos entrega de esos documentos. Lo que debemos informar a la comunidad por ley es que se encuentran a disposición para la consulta, ¿sí? Y que pueden, en el aspecto que les conviene, pues tener acceso a la decisión tomada solamente, no al texto del acta completo, para que se eviten estos inconvenientes que lo acaba de mencionar la doctora Marta. Y la última pregunta que vamos a resolver es un tema de los descuentos por pronto pago. Para los descuentos por pronto pago ustedes deben tener en cuenta dos cosas. Si está consagrado en el reglamento de propiedad horizontal, deberán hacerlo bajo los mismos lineamientos del reglamento de propiedad horizontal. Si la decisión es tomada por asamblea, entonces debe ejecutarse bajo los lineamientos que haya quedado determinado en la Asamblea General de Propietarios.
Si la fecha límite para el descuento por pronto pago es el 10, a partir del 11 paga cuota plena. Si es el 15, a partir del 16 paga cuota plena. Ese es más o menos el manejo que se tiene sobre el manejo de los prontos pagos. Doctora Acevedo, muchísimas gracias por acompañarnos. Doña Marcela, muchísimas gracias, como siempre, por invitarnos, por tenernos en cuenta. A Visión Legal por el apoyo constante, por la plataforma que nos permite acceder a todos y compartir con ustedes en este momento. Doña Marcela, yo quiero hacer un poquitico de desorden, si usted me da permiso. No, pues ya lo inició. Los invito a todos a que abran sus cámaras para que tomemos una foto, los que quieran salir en la foto. Deben abrir las cámaras para poder salir en la foto. Es el momento del recreo. Ahora en cámaras. Foto, todos queríamos foto. Yo sé que todos querían foto. A mí me fascinan las fotos. Todos queríamos fotos. Y ya casi cumplo años. Ah. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Tengo 134, no todos. Ay, mire, es que hasta posamos para la punta y todo. Muy bien, muy bien. Se ponen la percha. Relájense que es el sábado y ya se acabó y empezó el fin de semana y mañana es el Día del Padre. A ver, reaccionemos todos, desconcentrémonos un ratito, desestresémonos. Qué rico estar con ustedes, qué rico. Por fin estas mujeres nos van a dejar ver en las cámaras, por Dios, por fin nos vemos todos juntos. Aprovechemos esta oportunidad. Ahí va la foto. Es que no sé si está viendo la cámara en el celular, ¿no? Mi cámara está abierta, pero no sé qué pasa, que no salgo. Doña Ruby, gira el teléfono porque sale volteada. Doña Ruby, gire su teléfono. Allí, perfecto. Listo, voy a la foto 1. Quiten los dedos, sonrían todos. Salimos muy guapos. Otra. Espera que yo no... Doña Ruby, cuidado con el dedo. Otra. Listo, gracias a todos por participar de esta locura que me dio el último minuto. Disfruten del fin de semana. Bueno. Gracias. Aprendan a manejar la vida con tranquilidad. Doña Marcela, le regalo su despedida. Muchísimas gracias, doctora Acevedo. Como siempre, quedo muy complacida. Muchísimas gracias por el aporte de hoy, por la conferencia. Sé que es una conferencia muy enriquecedora. A más tardar el martes estarán reviviendo las memorias. Y a partir de la próxima semana les vamos a enviar el link de las conferencias que hemos podido grabar. No todas están grabadas, pero las que estén grabadas las subiremos a las páginas de Visión Legal de la doctora Marta, las páginas de Visión Legal que yo maneje, para que podamos tener acceso. La próxima conferencia programada que tenemos es para el próximo jueves, Dios mediante. Para el próximo jueves, Dios mediante, es un tema bastante que va a ser de interés común para las personas que somos administradoras, y también voy a empezar a preguntarles quiénes están interesados en que a través de Visión Legal podamos empezar a hacer reuniones virtuales con sus comunidades, llámese consejos de administración o conjuntos residenciales como tal, para empezar a brindarles la información de qué contiene el reglamento de propiedad horizontal de cada uno de sus conjuntos y sus manuales de convivencia. Hemos considerado que si como administradores utilizamos la virtualidad y empezamos a que la gente conozca realmente el manual de convivencia, cuáles son sus obligaciones, sus derechos, obviamente, es una herramienta que va a permitir que seamos formadores de los procesos, de todo lo que hay, porque muchos de los problemas que tenemos son producto de la desinformación.
dentro de las preguntas, no las absolvieron hoy, aspiro a que las podamos hacer en otra sesión de preguntas. Tocaron un poquito el tema de los tesoreros, de las funciones. Yo soy de la vieja guardia. Y hoy en día entro a muchas conferencias donde no estoy de acuerdo con algunas posiciones sobre algunos procedimientos, porque la ley 675 no ha cambiado. La ley 675 sigue siendo la misma. Los reglamentos de propiedad horizontal tampoco han cambiado. Entonces, hay una cantidad de información un poquito diferente que trataremos. Voy a sentarme a una reunioncita virtual con la doctora Marta López, aterrizar la información para poder entrar a mirar realmente cuáles son las funciones de los consejos de administración, porque de algo sí estoy segura. La plata no puede ser manejada por nosotros únicamente. Si bien es cierto, nosotros tenemos el recaudo y el manejo de los dineros como una de las facultades, perdón. También es cierto que los consejos de administración son potestativos para ejercer una veeduría sobre las actuaciones que nosotros hacemos, y máxime que nosotros como representantes legales debemos cubrirnos, y recordemos que la ley dice que todos los cuerpos administradores respondemos, tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Entonces yo difiero un poquito del tema de que el token no lo maneja, que no hay tesorero, que los consejeros son solo consejeros, sí, pero ellos tienen unas funciones que deben estar establecidas dentro de su reglamento de propiedad horizontal, dentro de sus manuales de convivencia, pero como les digo, es lo que yo manejo desde la experticia, puede ser mi parecer. Voy a aterrizarlo jurídicamente con la doctora y con los otros profesionales que hacen parte de visión legal para tratar de tocar ese tema, y esa es parte de lo que queremos hacer, empezar a brindar capacitación real de las normas de cada copropiedad, no la. Recuerden que el reglamento de propiedad horizontal y sus manuales de convivencia son sus Biblias en su copropiedad, y es lo único que nosotros como administradores nos defiende o nos dice que es correcto o que no. Allí está cómo convocamos asambleas, allí está cómo se manejan los problemas de convivencia que hay. Pero la mayoría de problemas de convivencia que existen precisamente están dados por el desconocimiento. Y nosotros estábamos acostumbrados a que circularizábamos nuestros manuales, mandábamos las circulares, pero muchas veces los propietarios cogen la circularcita, hacen esto, la tiran al cesto de la basura y nunca la leen. Pienso que la virtualidad, así como nos ha unido como país en este tipo de conferencias, nos puede servir no solo visión legal. La propuesta la he lanzado en varios escenarios que he estado aquí con líderes de grupo de otras ciudades, para que esto sea una herramienta donde empecemos a formar. Pero siempre yo he manejado un lema desde hace unos 3 años. A mí me gusta informar y no desinformar. Que estas capacitaciones sean formadoras, no informadoras, porque es que para informar están los noticieros y están los grupos de WhatsApp. Pero aprovechar profesionales, en el caso de hoy, de la talla del doctor Acevedo, de la doctora Marta López, pues nos sirven para aterrizar nuestros procesos, porque también soy muy consciente que las personas que ingresan a estas conferencias nuestras son profesionales de alta calidad. Hay administradores muy buenos, hay abogados muy excelentes, muy conocedores, entonces en eso debemos ser muy cuidadosos. Una feliz tarde para todos, un feliz fin de semana, a los señores un feliz Día del Padre, a las mamás que también somos papás, un feliz Día del Padre, porque nuestro trabajo yo creo que es incondicional. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, y recuerden que si entraron por el link de acceso directamente, pero no se registraron previamente, las memorias probablemente no le van a llegar. Entonces, todos tienen, en los grupos está el link para que se inscriban, que eso me va quedando allí en la memoria, y poder yo enviar las memorias a más tardar el martes, pero la idea es que este fin de semana quedo saneada con memorias que debo 2 memorias, las de centros comerciales y las de la parte penal. Muchísimas gracias, una feliz tarde, doctora Marta, ya puedo ir a descansar, perdónenme la demora, gracias. Bueno, chao, chao. Ay, yo quería decir. Usted muy bien.